Pam Bondi entró en la cámara ese día con un objetivo: exponer la corrupción que la élite de Washington creía haber enterrado. La habían subestimado, pensaron que jugaría según sus reglas, pero luego todo cambió de una manera que nadie vio venir. Ahora imagínense esto: la gran cámara del Congreso estaba eléctrica. Las cámaras estaban grabando, las luces brillaban en lo alto y cada asiento estaba lleno de legisladores, periodistas y personal ansiosos por un espectáculo. En el centro de todo estaba Bondi, la recién nombrada fiscal general de los Estados Unidos, una mujer conocida por su mente legal aguda y su incansable búsqueda de justicia. Frente a ella, Adam Schiff estaba sentado, preparado, exudando un aire de confianza engreída, creyendo que estaba a punto de dominar otra escaramuza política. Pero hoy algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una comprensión tácita entre la audiencia de que esta no era solo otra audiencia, era un ajuste de cuentas. Pam Bondi dio un paso lento hacia el micrófono, ajustó sus notas y miró a Schiff a los ojos. Podía ver el sutil tic en su mandíbula, la forma en que agarró el borde de la mesa con demasiada fuerza. Estaba preparado para un debate, pero él no estaba preparado para ella. Estaba a punto de desmantelar su narrativa cuidadosamente elaborada pieza por pieza, y él lo sabía. Honorables senadores, comenzó con voz firme e inquebrantable. Solo para corregir algunos hechos. Sus palabras atravesaron la sala como un bisturí. No hubo grandilocuencia ni dramatismo, solo precisión fría y dura. Toda la cámara se inclinó ligeramente, como atraída por la atracción gravitacional del momento. Bondi no perdió un segundo, fue directo a la garganta. El señor Duffy no venía de un trabajo estatal. El señor Duffy venía de subjefe de gabinete en el Departamento de Defensa antes de ir a la Oficina de Administración y Presupuesto. Esa es una gran diferencia. Sus ojos parpadearon hacia Schiff, cuya habitual seguridad en sí mismo pareció vacilar por solo una fracción de segundo. No solo estaba corrigiendo hechos, estaba exponiendo su estrategia, las distorsiones deliberadas, las omisiones, las medias verdades. Y esto fue solo el comienzo. Los administradores de la Cámara han estado aquí todo el día diciéndote que la Casa Blanca está ocultando evidencia, que queremos enterrar la verdad. Pero hablemos de lo que hicieron. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se hundieran en la audiencia. Empezaron sus procedimientos en un búnker secreto, sin el presidente, sin su asesor legal. Negaron al miembro de alto rango Nunes el derecho a llamar testigos. Negaron al miembro de alto rango Collins lo mismo. ¿A esto lo llaman imparcialidad? ¿A esto lo llaman justicia? Un murmullo recorrió la audiencia. Incómodamente, Bondi no solo había cambiado la narrativa, sino que lo había hecho con la precisión gélida de un fiscal experimentado que desmantela a un testigo en el estrado. Este fue el momento en que todos en la sala se dieron cuenta de que el juego había cambiado. Schiff había entrado esperando controlar la conversación, en cambio, se encontró en juicio. Y Pam Bondi aún no había terminado. Schiff se movió en su silla, sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre el escritorio frente a él. La confianza con la que había entrado estaba comenzando a desaparecer, y Pam Bondi lo vio. Había roto la armadura de uno de los manipuladores más experimentados de Washington, y ahora estaba lista para clavar la espada más profundamente. La sala, que alguna vez estuvo llena de susurros y anticipación, había caído en un silencio incómodo. Los administradores de la Cámara han pasado todo el día diciéndote que la Casa Blanca está ocultando evidencia, continuó Bondi con su voz mesurada e inquebrantable. Afirman que queremos enterrar la verdad, pero hablemos de lo que hicieron. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la Cámara. Al otro lado de la sala, algunos senadores intercambiaron miradas. Sabían a dónde iba con esto: la audiencia a puerta cerrada, las filtraciones selectivas, la exclusión calculada de testigos que podrían haber contado una historia diferente. Bondi estaba a punto de sacarlo todo a la luz. Comenzaron este proceso en un búnker secreto, a puerta cerrada. Se negaron a permitir que el presidente o su asesor legal participaran, dijo, su voz atravesando la quietud como un bisturí. Le negaron al miembro de mayor rango, Nunes, el derecho a llamar a testigos.
Le negaron lo mismo al miembro de mayor rango, Collins. Celebraron audiencias en las que solo se permitió escuchar su narrativa elegida. Un murmullo se extendió por la audiencia. Los dedos de Schiff habían dejado de tamborilear. Su compostura habitual, tan cuidadosamente curada frente a las cámaras, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del ataque de Bondi. No solo estaba discutiendo. Estaba construyendo un caso, pieza por pieza, presentando un patrón de engaño imposible de ignorar. Se volvió hacia Schiff y ahora le hablaba directamente. ¿A esto lo llamas imparcialidad? ¿A esto lo llamas justicia? El tono fiscal en su voz sonó claro. Schiff se tragó los labios, apretándolos en una delgada línea. No respondió, pero no lo necesitaba. El silencio en la sala hablaba por sí solo. El pueblo estadounidense había sido informado de que este proceso de juicio político se trataba de la verdad, de la transparencia, pero Bondi estaba dejando dolorosamente claro que nunca se había tratado de eso. Se trataba de poder, de control, de un esfuerzo cuidadosamente orquestado para eliminar a un presidente en funciones por cualquier medio necesario. Schiff no era un buscador de justicia, era un arquitecto de la corrupción, un hombre que había apilado las cartas y pretendido que era un juego limpio. Bondi enderezó su expresión ilegible. La Cámara no tomó ninguna acción sobre las citaciones emitidas al señor Duffy y al señor Blair. ¿Por qué? Porque no querían que un tribunal les dijera que estaban pisoteando derechos constitucionales. No querían una sentencia que expusiera lo que todo este proceso ha sido desde el principio, una farsa. La palabra quedó suspendida en el aire como un cable vivo. La mandíbula de Schiff se tensó, su agarre sobre la pluma se hizo más fuerte. Había entrado en esta audiencia esperando establecer los términos del compromiso, pero Pam Bondi acababa de reescribir las reglas. Y aún no había terminado. Schiff inhaló bruscamente, obligándose a mantener la compostura. Pero Pam Bondi lo tenía acorralado. Podía verlo en su postura, la forma en que sus hombros se tensaron, la manera en que agarró su pluma un poco demasiado fuerte. Había pasado años controlando narrativas, doblando hechos para ajustarlos a su agenda, pero ahora, bajo el escrutinio penetrante de Bondi, su castillo de naipes estaba comenzando a temblar. Y ella apenas estaba comenzando. Cambiemos el enfoque por un momento, dijo Bondi, su tono engañosamente tranquilo. Los administradores de la Cámara afirmaron que buscaban justicia, que este proceso se trataba de rendición de cuentas. Pero hablemos de a quien se niegan a responsabilizar. Dejó que las palabras flotaran por un momento. Escaneó la habitación, permitiendo que el peso del momento creciera. Schiff sabía exactamente hacia dónde iba esto, y por primera vez en la noche, realmente parecía incómodo. Joe Biden, dijo Bondi, enunciando cada sílaba con la precisión de un fiscal que presenta una acusación condenatoria. El hombre que afirman que es intocable. El hombre cuyo nombre, cuando se pronuncia en esta Cámara, de repente hace que el debido proceso y la supervisión desaparezcan. Murmullos recorrieron la audiencia. Algunos se inclinaron, otros se movieron en sus asientos. Habían escuchado los rumores, habían visto los informes, pero nadie se había atrevido a decirlo directamente en este entorno. Hasta ahora. Los administradores de la Cámara le hicieron una sola pregunta a Joe Biden sobre su participación en los lucrativos negocios de su hijo en Ucrania. La mirada de Bondi se fijó en Schiff. ¿Lo intentaron siquiera? Silencio. Schiff se movió de nuevo, miró hacia sus colegas demócratas, pero no había ninguna línea de vida que viniera. No, no lo hicieron, respondió Bondi. Su propia pregunta, su voz ganando fuerza, porque sabían lo que encontrarían. Sabían que Hunter Biden, que no tenía experiencia en energía, ni en Ucrania y no tenía nada que ver con estar en la junta directiva de Burisma, estaba recibiendo 83,000 pesos al mes. Un mes. Algunas compañías de gas se rompieron. En la audiencia, la pluma de Schiff golpeó rápidamente el escritorio. Un tic sutil pero revelador. Bondi siguió adelante. Su voz era aguda, deliberada. ¿Y cuál fue la respuesta de Joe Biden cuando se le preguntó sobre esto?
Echó un vistazo a sus notas, aunque ya sabía las palabras de memoria. Nunca hablé con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero. Sacudió la cabeza y luego miró hacia arriba. Su expresión era ilegible, excepto que eso no era cierto. Dejó que la pregunta persistiera y luego dio el golpe mortal. Porque Hunter Biden le dijo al New Yorker que sí habló con su padre sobre Burisma. Dijo cada palabra cortando el silencio como un cuchillo. Dijo, y cito, papá, espero que sepas lo que estás haciendo. El peso de la contradicción se instaló en la habitación como una espesa niebla. El rostro de Schiff era ilegible ahora, pero Bondi podía ver las ruedas girando en su mente, buscando una salida que no existía. Esto nunca se trató de la justicia, continuó Bondi con su voz inquebrantable. Porque si fuera Joe Biden y Hunter Biden, habrían sido cuestionados, sus historias habrían sido examinadas. En cambio, la Cámara los protegió. Se negó siquiera a considerar su participación, mientras afirmaban que estaban buscando la verdad. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. ¿Quieren hablar sobre conflictos de intereses? ¿Quieren hablar sobre corrupción? Hizo un gesto alrededor de la habitación. Está justo frente a nosotros. Y, sin embargo, de alguna manera no se nos permite hacer las preguntas que importan. La mayoría. Sid finalmente había dejado de golpear su bolígrafo. Su rostro se había oscurecido ligeramente, pero permaneció en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo empeoraría las cosas. La voz de Bondi se suavizó, pero la intensidad permaneció. ¿Qué es más peligroso para la democracia, responsabilizar a los poderosos o fingir que la corrupción no existe cuando beneficia a tu lado? La habitación estaba en silencio. Sid se negó a mirarla a los ojos. Pero Bondi aún no había terminado. Ni siquiera cerca. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara sobre la cámara como una niebla espesa. Había expuesto la mentira, dejó al descubierto la hipocresía. Y ahora, el peso de la verdad estaba presionando a todos en la habitación. Pero esto no se trataba solo de contradicción. Se trataba de evidencia fría, dura, irrefutable. De que las mismas personas que gritaban sobre la corrupción habían estado encubriendo sus propios crímenes todo el tiempo. Dio un paso adelante, sus ojos barriendo la cámara, viendo a los senadores. Esto no es solo una especulación. No es una campaña de desprestigio. No es una conspiración sin fundamento. Se volvió y su voz se afiló como una navaja. No necesitamos depender de especulaciones. Porque Joe Biden nos dijo exactamente lo que hizo. Con sus propias palabras. En cámara. Un destello de tensión cruzó el rostro de Schiff, pero rápidamente lo enmascaró. Sabía lo que venía. Todos lo hicieron. Una gran pantalla detrás de Bondi cobró vida. De repente, allí estaba Joe Biden, de pie en un escenario, alardeando de lo mismo que los medios dijeron que nunca sucedió. Dije, te digo que no vas a conseguir los $1.000 millones, la voz de Biden resonó en la cámara. La grabación se reproducía en calidad crystal clear. Los miré y dije, me voy en 6 horas. Si no despiden al fiscal, no van a conseguir el dinero. Se hizo una pausa, un segundo de tensión contenida. Bueno, hijo de pu. Lo despidieron. Las palabras aterrizaron como una bomba. Jadeos estallaron desde la galería. Algunos senadores intercambiaron miradas atónitas, mientras otros se movieron incómodos. Sid permaneció en silencio con sus labios presionados en una delgada línea. Bondi dejó que el clip se reprodujera por un momento más y luego se giró para mirar a la sala. Ese era Joe Biden, dijo, alardeando de manera uniforme de haber aprovechado $1.000 millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses para hacer que despidieran a un fiscal ucraniano, el mismo fiscal que resultó estar investigando a Burisma, la empresa que le pagaba a su hijo $83,000 al mes. Dejó que los hechos hablaran por sí solos, sin manipulación, sin filtro de los medios. Solo la verdad, directamente de la boca de Biden.
Pero pensé que no había ningún conflicto de intereses, continuó con un tono que goteaba incredulidad. Pensé que no había ninguna irregularidad. Pensé que se suponía que debíamos creer que Joe Biden, por la bondad de su corazón, solo estaba asegurando que Ucrania tuviera al fiscal adecuado en su lugar. La tensión en la sala era palpable ahora. Algunos de los senadores demócratas parecían inquietos. Sabían que esto no era una buena imagen, sin importar cuánto los medios intentaran enterrarlo. Schiff finalmente habló, su voz cuidadosamente medida. Eso está sacado de contexto. Bondi ni siquiera se inmutó. Había estado esperando esta débil refutación. ¿Oh, contexto? Respondió arqueando una ceja. ¿Qué contexto haría aceptable que un vicepresidente en funciones nos niegue la ayuda a cambio del despido de un fiscal que investiga al empleador de su hijo? Por favor, ilumínenos. La boca de Schiff se abrió ligeramente, pero no salió nada. ¿Qué podía decir? La evidencia estaba ahí, innegable. Bondi siguió adelante. Déjame recordarte lo que dijo el administrador de la casa cuando comenzó este juicio político. Dijeron que el presidente de los Estados Unidos debería ser destituido de su cargo por supuestamente condicionar la ayuda a Ucrania a una investigación. ¿Pero qué hizo Joe Biden? Hizo un gesto hacia la pantalla. Exactamente eso. Y no solo lo hizo, estaba orgulloso de ello. La hipocresía era asfixiante. Si Donald Trump hubiera dicho esas palabras, hijo de puta, lo despidieron, no estaríamos sentados aquí debatiendo el impeachment. Ya se habría ido. Un silencio cayó sobre la sala una vez más. El peso del momento era aplastante. Schiff había entrado en esta audiencia pensando que él sería quien controlaría la narrativa. En cambio, ahora era él quien estaba bajo el microscopio. Bondi respiró y luego dio el golpe final. Así que la pregunta no es si hubo un quid pro quo, dijo con voz fría y deliberada. La pregunta es por qué solo se considera un crimen cuando Donald Trump es el acusado de hacerlo. Miró directamente a Schiff. Él no se movió. No habló. No tenía respuesta. Pero Bondi aún no había terminado. Dio un paso atrás ligeramente, dándole a la sala un momento para absorber la innegable realidad que acababa de exponer ante ellos. Schiff se sentó congelado, con los labios apretados en una delgada línea pálida, pero ella podía ver la frustración ardiendo detrás de su expresión cuidadosamente controlada. Había pasado meses impulsando la narrativa de que Trump había cometido el crimen del siglo, pero ahora toda la cámara estaba viendo una confesión en video del propio Joe Biden y, de repente, la historia ya no era tan clara. Pero Bondi no estaba allí solo para demostrar un punto. Estaba allí para exponer cuán profundo era este engaño. Respiró lentamente y miró hacia la cámara. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, si esto fue a la vista de todos, si Joe Biden se paró en el escenario y dijo estas palabras él mismo, ¿por qué no han escuchado más sobre eso? ¿Por qué esta no fue la historia más importante de la década? ¿Por qué los periodistas no se apresuraron a investigar para descubrir el alcance total de lo que sucedió? Dejó la pregunta en el aire por un momento, sus ojos se clavaron en los periodistas sentados cerca de la parte de atrás de la cámara. Todos sabemos la respuesta, ¿no? Su voz ahora era aguda, cortando el silencio como una cuchilla. Porque las personas que se suponía que debían informar la verdad, los medios, los llamados perros guardianes de la democracia. Una onda de murmullos se extendió por la sala, algunos de los reporteros presentes se pusieron rígidos, otros apartaron la mirada. Schiff se movió incómodo en su asiento nuevamente. Bondi continuó, su voz firme pero contundente. Cuando comenzó este proceso de juicio político, CNN, MSNBC, The Washington Post, todos hicieron una cobertura integral, impulsando sin aliento la afirmación de que Donald Trump había participado en un quid pro quo. Exigieron investigaciones, audiencias del Congreso, conferencias de prensa de emergencia. Hizo un gesto hacia la pantalla detrás de ella, donde la expresión petulante de Biden todavía estaba congelada a mitad de la oración. Pero cuando apareció este video,
cuando el actual vicepresidente de los Estados Unidos fue captado admitiendo exactamente lo que acusaron al presidente Trump de hacer, ¿qué hicieron los medios? Hizo una pausa para escanear la sala. Lo llamaron una conspiración. Dijeron que estaba fuera de contexto. Lo descartaron como desinformación de derecha. Se volvió hacia Schiff. ¿Y tú, dejaste que lo hicieran? La boca de Schiff se torció, pero no interrumpió. Sabía que no debía caer en su trampa. Bondi no había terminado. Ya no tenemos una prensa libre en este país, dijo, su voz sonando con convicción. Tenemos operadores políticos disfrazados de periodistas. Los mismos medios que exigieron investigaciones sobre la supuesta corrupción de Trump se negaron a hacer una sola pregunta sobre el conflicto de intereses de Biden. Lo cubrieron. Lo protegieron. Se volvió hacia los senadores. Y no se equivoquen. Esto no fue incompetencia. No fue un descuido. Fue intencional. El aire en la cámara se sentía más pesado ahora, denso con una tensión tácita. Bondi sabía que estaba diciendo exactamente lo que millones de estadounidenses ya creían, que los medios se habían convertido en nada más que un brazo de propaganda para el establishment. Pero nadie en Washington se había atrevido a decirlo tan claramente hasta ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz más baja pero no menos intensa. Los mismos medios que difamaron a todos los partidarios de Trump como racistas y deplorables por hacer preguntas básicas sobre los negocios de Hunter Biden, no estaban interesados en la verdad. Estaban interesados en el control. Schiff finalmente habló, aunque su voz carecía de su habitual presunción. Estás atacando a la prensa porque informaron hechos que no te gustan. Bondi soltó una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. Oh, Adam, dijo, casi con lástima. El problema no es que informaron los hechos. El problema es que decidieron qué hechos valían la pena informar. Schiff no tuvo respuesta. Bondi se volvió hacia la cámara, su expresión era ilegible. Este juicio político no se trata de justicia. Nunca lo fue. Se trata de quien controla la narrativa. Y durante los últimos 4 años, los medios han hecho todo lo posible por controlarlo por ti. Se giró y volvió a mirar a Schiff a los ojos. Pero hoy, ya no tienes herramientas para controlarlo. Schiff se quedó en silencio. Los reporteros en la parte de atrás se veían visiblemente incómodos. El pueblo estadounidense había sido engañado durante años, diciéndoles que la corrupción no era corrupción si beneficiaba a las personas adecuadas. Pero Pam Bondi acababa de destrozar esa ilusión. Y apenas estaba empezando. Bondi dio un paso atrás, dejando que sus palabras se asentaran sobre la cámara como una nube de tormenta. El peso de la verdad que acababa de desatar estaba sofocando la ilusión cuidadosamente construida de Schiff. La ventaja sostenida por los aliados de los medios y los conocedores de Washington se estaba rompiendo ante sus ojos. Pero Bondi no estaba allí solo para exponer la complicidad de los medios. Estaba a punto de revelar algo aún más oscuro. Se volvió hacia los senadores. Su tono cambió ahora, afilado como una navaja con precisión. Pero esto no se trata solo de un solo encubrimiento, dijo. No se trata solo de un escándalo, un video, un lapso en la integridad periodística. Dejó que las palabras se asimilaran antes de dar el puñetazo en el estómago. Se trata de toda una red de corrupción, una que comienza desde lo más alto. Un silencio cayó sobre la sala. Algunos senadores se pusieron rígidos en sus asientos. Sid apretó su bolígrafo de nuevo, pero Bondi vio algo nuevo en su rostro. Pánico en los medios. Enterraron el quid pro quo de Biden porque no se trataba solo de protegerlo. Continuó. Se trataba de protegerlos a todos. Hizo un gesto alrededor de la cámara, sus ojos escaneando los rostros de aquellos que habían pasado años fingiendo que nada de esto estaba sucediendo. Porque si permitían que el pueblo estadounidense mirara demasiado de cerca a Joe Biden, podrían comenzar a preguntarse qué más se escondía debajo de la superficie.
Dejó que esa pregunta persistiera antes de responderla a ella misma. Y habrían descubierto que no se trata solo de Joe Biden y Ucrania. Se trata de una familia entera que ha pasado décadas vendiendo a Estados Unidos para su propio beneficio financiero. Murmullos ondearon por la cámara. Sid se estaba moviendo incómodamente de nuevo y Bondi sabía por qué. La verdad era radiactiva. Ella siguió adelante. Joe Biden no solo protegió los tratos sucios de su hijo con Burisma. Protegió la operación de corrupción de toda su familia. Algunos senadores intercambiaron miradas. Bondi continuó, su voz inquebrantable. Ya ven, mientras Joe Biden estaba aprovechando su poder político para despedir a un fiscal que investigaba a su hijo, otros miembros de la familia Biden estaban recaudando millones de intereses extranjeros. Sacó un documento de su carpeta, sosteniéndolo para que todos lo vieran. En 2017, la empresa de Hunter Biden recibió una transferencia bancaria de $3,5 millones de Elena Vina, una oligarca rusa. Ella dejó que la información se asentara antes de agregar. Esto fue mientras Joe Biden era vicepresidente. Una ola de susurros recorrió la sala. Luego está China. Ella dejó el documento y buscó otro. Hunter Biden, a través de su empresa, también recibió millones de una empresa vinculada directamente al Partido Comunista Chino. Bondi se acercó a Schiff, pero él no la miró a los ojos. ¿Y dónde estaban los medios? Preguntó, su voz llena de peso por la respuesta. ¿Dónde estaban las historias de primera plana? ¿Dónde estaban los especiales de máxima audiencia? Silencio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Los administradores de la Cámara quieren hacerles creer que Donald Trump es la mayor amenaza para la democracia. Debemos destituirlo de su cargo por atreverse a preguntar sobre la corrupción. Pero lo que no les dirán es que Joe Biden no solo permitió la corrupción, sino que se benefició de ella. Se volvió hacia los senadores. Déjenme preguntarles esto. ¿Por qué creen que, días antes de dejar el cargo, Biden emitió indultos a sus aliados más cercanos? Algunas cabezas se levantaron de golpe. Incluso algunos senadores demócratas parecían inquietos ahora. Oh, sí, Bondi continuó, su voz ahora cargada de acero. Mientras los medios les decían que Donald Trump era un criminal, Joe Biden estaba emitiendo indultos de último minuto para proteger a su propia gente, asegurándose de que si la justicia alguna vez tocaba a la puerta, no los tocaría a ellos. Schiff exhaló bruscamente por la nariz, sacudiendo ligeramente la cabeza. Bondi se volvió hacia él. Parece incómodo, señor Schiff, dijo suavemente. Debería estarlo. Su tono se endureció. Porque ya no estamos preguntando si hubo corrupción. Dio un golpecito a los documentos que tenía frente a ella. Le estamos mostrando la prueba. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. La confianza engreída de Schiff se había evaporado desde hacía mucho tiempo. Había entrado en esta audiencia creyendo que dictaría los términos y controlaría el flujo de información. En cambio, acababa de ver a Pam Bondi exponer un caso contra el que ni siquiera él podía argumentar. Y ella aún no había terminado. Bondi dejó que el peso de sus palabras se asentara. Su mirada se fijó en Schiff, que ahora estaba sentado inmóvil, sus manos entrelazadas. Sus nudillos se estaban poniendo blancos. Podía verlo. La comprensión se arrastraba en sus ojos. El juego había cambiado. El asalto cuidadosamente orquestado contra el presidente Trump había fracasado espectacularmente. Pero Bondi no estaba aquí para salvarla. Estaba aquí para convencerla. Llevar la verdad a casa para asegurarse de que el establecimiento corrupto de Washington nunca se recuperara de este ajuste de cuentas. Dio un paso adelante. Su voz era firme. Ahora hablemos de por qué se permitió que esta corrupción supurara. Hizo un gesto alrededor de la cámara. Su expresión se endureció. Porque durante años Washington ha sido gobernado por políticos de carrera que ven el cargo público no como un deber, sino como un negocio.
Un negocio donde el poder se negocia como moneda y la lealtad se compra con acuerdos secretos. Ella se volvió hacia Schiff, ahora su tono era gélido. Y usted, señor Schiff, es uno de los peores infractores. Se escuchó un murmullo. A través de la cámara, la mandíbula de Schiff se apretó, pero no dijo nada. Durante años te has hecho pasar por un defensor de la democracia, continuó Bondi. Dijiste luchar contra la corrupción, pero hiciste la vista gorda cuando era tu propio partido el que orquestaba los planes que difamaste. Atacaste al presidente Trump por atreverse a preguntar sobre los vínculos de Biden con Ucrania, pero sabías la verdad desde el principio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿No es así? Schiff parpadeó, pero permaneció en silencio. Bondi dio una sonrisa cómplice. Oh, lo hiciste. Simplemente no esperabas que nadie tuviera el coraje de decirlo en voz alta. Se volvió hacia los senadores. Y seamos claros, esto no se trata solo de Schiff. Se trata de todo un sistema que protege a los suyos. Sacó otro documento de su carpeta. Su voz era afilada como una cuchilla. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, hizo algo que los estadounidenses nunca esperaron, comenzó a exponerlos. Hizo una pausa para escanear la habitación. Y es por eso que lo odian, continuó. Pasaron 4 años tratando de destruirlo, no porque fuera corrupto, sino porque no lo era. No porque fuera una amenaza para la democracia, sino porque era una amenaza para su poder. La voz de Bondi se hizo más fuerte. La primera vez que Trump cometió un error, confió en la gente equivocada. Llenó su gabinete con figuras del establishment, gente como John Bolton, Rex Tillerson y incluso Mike Pence. Gente que le susurró al oído diciéndole que jugara según las reglas de Washington. Ella negó con la cabeza. Pero Trump se ha ido, y ellos lo saben. Dio otro paso adelante, su voz inquebrantable. El Trump de 2024 es diferente. Ha aprendido, ha visto de primera mano cuán profunda es la corrupción, y esta vez solo se está rodeando de personas que están realmente comprometidas con drenar el pantano. Dejó que esa declaración se asentara antes de dar el golpe de gracia. Y es por eso que están aterrorizados. El silencio en la cámara era ensordecedor. La arrogancia habitual de Schiff se había evaporado por completo. Ya no tenía el control. Bondi exhaló, sacudiendo la cabeza ligeramente. Ve, señor Schiff. Usted y sus aliados en los medios pensaron que podían manipular al pueblo estadounidense. Pensaron que podían usar el juicio político, las investigaciones interminables y los escándalos fabricados para hacerlos volverse contra Trump. Sonrió. Pero todo lo que hicieron fue demostrar que él tenía razón. Otro murmullo se extendió por la cámara, más fuerte esta vez. El rostro de Schiff se oscureció, pero todavía no dijo nada. Bondi se volvió hacia los senadores. El pueblo estadounidense ya ha tenido suficiente de las mentiras, suficiente de los encubrimientos, suficiente de políticos como Schiff, que creen que pueden dar lecciones a este país sobre democracia mientras usan su poder para silenciar la disidencia. Hizo una pausa. ¿Y si piensan por un segundo que Trump está regresando para jugar limpio? Dio otro paso atrás, dejando que sus últimas palabras flotaran en el aire como una nube de tormenta. Piensen de nuevo. La sala estaba en silencio. Schiff no tenía palabras. La Cámara del Senado acababa de presenciar el terremoto político que Washington había temido todo el tiempo. Y Ted Bundy aún no había terminado. El silencio era ensordecedor en la cámara, el peso de la verdad presionando a cada persona en la sala. Había entrado a esta audiencia pensando que él controlaría la conversación, pero Bondi acababa de romper esa ilusión. No solo estaba exponiendo la corrupción, estaba exponiendo el sistema mismo. Dio un paso adelante, su voz inquebrantable. Esto no se trata de partidismo, no se trata de republicanos o demócratas. Se trata de quien tiene el poder en este país y a quien responde. Un murmullo ondeó por la cámara.
Algunos senadores se movieron incómodos en sus asientos. Bondi acababa de cortar el ruido, llegando al corazón del problema. Durante años, a la gente se le ha dicho que creer, continuó. Se les ha dicho que si cuestionan a la autoridad son extremistas, si exigen responsabilidad son una amenaza para la democracia, si no se conforman, serán silenciados. Se volvió hacia Schiff, su tono ahora afilado como una navaja. ¿Y quién decide que es aceptable? ¿Quién mueve los hilos? Schiff tragó saliva, pero no respondió. Sabía a dónde iba. Los medios, las grandes empresas tecnológicas, las agencias de inteligencia, todos han trabajado juntos para controlar no solo lo que ve el pueblo estadounidense, sino lo que se les permite decir. Bondi hizo un gesto hacia los periodistas sentados atrás. Les dijeron que la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Eso era una mentira. Les dijeron que no había corrupción de Biden en Ucrania. Eso era una mentira. Les dijeron que Trump coludió con Rusia. Eso era una mentira. Su voz se hizo más aguda. Y, sin embargo, cada vez que se exponían estas mentiras, nadie era responsabilizado. Schiff se movió en su asiento, agarrando su bolígrafo con fuerza. Bondi vio la tensión en su mandíbula, la forma en que evitaba mirarla. Sabía que tenía razón. Esto nunca se trató de Trump. Él era solo el único hombre que no pudieron controlar, el único hombre que se negó a jugar su juego. Y eso los aterrorizó. Ella dio otro paso adelante. Sus últimas palabras estaban cargadas de una intensidad tranquila. Pero esto es lo que pasa con el pueblo estadounidense, señor Schiff. Silencio. Puedes intentar enterrar la verdad, pero no puedes hacer que olviden lo que han visto. Un silencio cargado llenó la cámara. Schiff permaneció inmóvil, su narrativa cuidadosamente elaborada se desmoronaba a su alrededor. Pam Bondi acababa de revelar el mayor secreto de Washington y el pueblo estadounidense estaba mirando. Respiró lentamente, dejando que el peso de sus palabras persistiera en la cámara. El silencio era espeso, cargado de tensión tácita. Schiff había pasado años doblando narrativas, distorsionando la verdad y manipulando a los medios para adaptarlos a su agenda. Pero ahora, con cada momento que pasaba, se volvía claro que su juego había terminado. Se volvió hacia los senadores, su expresión ilegible. Pero esta pelea no se trata solo de lo que sucedió en el pasado, dijo, su voz tranquila pero deliberada. Se trata de lo que sucederá después. Dejó que eso flotara en el aire por un momento antes de dar el golpe de martillo. 8 de noviembre. La mera mención de la fecha envió una onda a través de la cámara. Algunos senadores se inclinaron ligeramente hacia adelante, otros se pusieron rígidos en sus asientos. La mandíbula de Schiff se tensó, pero permaneció en silencio. Ese es el día en que el pueblo estadounidense decide si todavía tiene voz, continuó Bondi. Ese es el día en que pueden elegir si Washington pertenece al pueblo o a los políticos corruptos que han pasado décadas vendiéndolos. Dejó que las palabras se asimilaran antes de seguir adelante. Durante los últimos 4 años, intentaron todo para detener al presidente Trump. Lo sometieron a juicio político, lo censuraron, allanaron su casa, ¿y por qué? Se volvió hacia Schiff, sus ojos ahora fijos en él. Porque están aterrorizados de lo que sucederá cuando el pueblo estadounidense lo elija nuevamente. Schiff exhaló bruscamente, pero todavía no habló. No necesitaba hacerlo. Bondi había eliminado cada pretensión, cada punto de discusión. Pam Bondi ajustó el micrófono y luego enderezó su postura. La sala estaba en silencio. Schiff no la miró a los ojos. Los senadores, los periodistas, los empleados, todos sintieron que algo había cambiado. La narrativa se había derrumbado. El pueblo estadounidense acababa de presenciar un ajuste de cuentas. Echó una última mirada alrededor de la sala y luego se volvió hacia las cámaras, hablando directamente a los millones de personas que miraban desde sus casas. Lo que vieron aquí hoy no se trataba solo de un hombre o un partido, dijo su voz firme e inquebrantable.
Se trataba de la verdad. La verdad. Intentaron enterrarla. Intentaron silenciarla. Pero esto es lo que pasa con la verdad, no necesita su aprobación, no se doblega ante su corrupción, no desaparece solo porque los medios se nieguen a informarla. Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Pensaron que podían controlar la narrativa. Pensaron que podían manipular lo que ustedes ven, lo que ustedes creen. Pero la realidad estaba justo frente a ellos. Bondi continuó. Dicen que esta elección se trata de salvar la democracia. Pero la democracia no se trata de quien puede gritar más fuerte en CNN, no se trata de quien puede controlar los titulares o manipular las redes sociales. Se trata de que el pueblo estadounidense elija su futuro. Dejó que su mirada atravesara la habitación. Y no importa cuánto lo intenten. No importa cuántas investigaciones, no importa cuántas mentiras digan, no pueden detener lo que viene. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los dedos de Schiff se crisparon contra el escritorio. Toda su actitud era la de un hombre que había perdido el control de la narrativa. Bondi se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era firme. El 8 de noviembre, el pueblo estadounidense no solo votará por un presidente. Votará por la justicia, por la verdad, por un país que les pertenece de nuevo. Dio un paso atrás, sus últimas palabras cortando la tensión como una cuchilla. Y cuando ese día llegue, ninguna cantidad de mentiras lo salvará. Schiff no se movió. No habló. Porque sabía que su tiempo se estaba acabando. Bondi dejó que sus últimas palabras se calmaran, el peso de ellas presionando la sala como una tormenta que se acerca. Schiff se sentó inmóvil, sus defensas cuidadosamente ensayadas hechas añicos. Toda la habitación no había sentido. El cambio. El momento innegable donde la verdad cortó a través del ruido, el engaño, las distracciones. No quedaba nada detrás de lo cual esconderse. El pueblo estadounidense había visto demasiado. Dio un paso atrás, su expresión ilegible. Pero no te equivoques. Esta lucha no ha terminado, dijo con voz baja, estable, la calma antes del ajuste de cuentas. Se giró hacia las cámaras, ahora hacia los millones de estadounidenses mirando en casa. Lo intentarán de nuevo. Usarán todo lo que esté a su alcance para mantener el control. Los medios mentirán. La gran tecnología censurará. Los políticos en Washington harán lo que sea necesario para hacerte creer que tu voz no importa. Dejó que su mirada cruzara la habitación, deteniéndose brevemente antes de continuar. Pero esto es lo que no entienden, el pueblo estadounidense ya no tiene miedo. Un murmullo recorrió la sala. Esto no era solo una audiencia. Era algo más grande. Los han llamado extremistas. Los han llamado amenazas a la democracia. Bondi hizo una pausa, su voz endurecida ahora con una convicción que no podía ignorarse. Pero déjenme decirles algo. La verdadera amenaza a la democracia no es la gente que exige responsabilidades, sino aquellos que intentan silenciarlos. Los labios de Schiff se separaron ligeramente, como si quisiera intervenir, contraatacar. Pero no había nada más que decir. Bondi dio un paso adelante. Así que tengo un último mensaje para el pueblo estadounidense. Su voz era clara, inquebrantable. Levántense. Hablen. No se rindan. Dejó que esas palabras se asentaran y luego dio el golpe final. Porque este país les pertenece. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, Schiff miró hacia otro lado. Pam Bondi había hecho más que desmantelar su argumento. Había expuesto todo. Y ahora, todo lo que quedaba era que el pueblo estadounidense recuperara lo que era suyo. Pensaron que podían manipularte. Pensaron que podían engañarte para que creas que la justicia solo se aplica cuando les beneficia, que las reglas solo importan cuando se usan contra sus enemigos. Sacudió la cabeza ligeramente. Pero eres más inteligente que eso. ¿Ves lo que está pasando?
Has visto las mentiras. Has visto el doble rasero. Y ahora, la elección está en tus manos. Hizo una pausa, su expresión resuelta. Este es tu país. No el de ellos. No el de los políticos que han pasado décadas vendiéndolo. No el de los medios que te dicen lo que tienes permitido pensar. No el de los gigantes tecnológicos que deciden quién puede y quién no puede hablar. Su voz se elevó, su convicción cortando el aire. Estados Unidos te pertenece. Y es hora de recuperarlo. Un murmullo se extendió por la habitación. Shiv todavía no había hablado. No lo haría. Porque había perdido. Bondi arregló sus papeles y luego se alejó del podio. Ante cada estadounidense que la miraba, su voz ahora llevaba el peso de la finalidad. Quieren que te sientas impotente. Quieren que creas que no tienes voz. Que Washington siempre estará controlado por los mismos políticos corruptos. Que nada cambiará nunca. Respiró hondo antes de continuar. Pero están equivocados. Dejó que su mirada se detuviera en la cámara. El 8 de noviembre, tú decides. Puedes enviarles un mensaje que no pueden ignorar. Que este país no está a la venta. Que la verdad todavía importa. Que el pueblo estadounidense no será silenciado. Dejó esas palabras colgando por un momento y luego pronunció su último llamado a la acción. Si crees en la verdad. Si crees en la justicia. Si crees que vale la pena luchar por Estados Unidos. Hizo una pausa, dejando que cada palabra resonara. Levántate. Habla. Y vota. Se dio la vuelta, alejándose del podio. La cámara todavía estaba cargada con el peso de todo lo que acababa de exponer. Y eso demostró una cosa. A veces, la mejor manera de derrotar a la corrupción es sacarla a la luz. Si crees en luchar por la verdad, asegúrate de darle me gusta a este video, deja un comentario y suscríbete. Porque esto no es solo una historia, es una batalla. Y es una que tenemos la intención de ganar.